Hola, sean bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar celebrando lo que es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que fue el día 7 de junio. Vamos a cerrar lo que es ese capítulo de ese festejo con esta presentación, sí, este webinar que es bien interesante. Es un webinar dedicado a todo el departamento, por supuesto, de lo que es calidad, todo el departamento de inocuidad de los alimentos, así como lo que es el departamento de recursos humanos. ¿Sí? Estos tres departamentos juegan un papel fundamental en lo que es la importancia de la letra A en la cultura de inocuidad de los alimentos. Basado en lo que es el modelo ABC, pocos conocen lo que es el modelo ABC, ¿sí? Esas siglas que finalmente vienen de un modelo inglés, ABC, nos va a dar una idea de cómo recursos humanos junto con lo que es inocuidad de los alimentos juegan un papel fundamental en lo que es su sincronía para el comportamiento y tener una correcta educación en lo que son los empleados y cumplir con lo que tiene que ver con el programa de inocuidad de los alimentos. Me presento el día de hoy, soy su instructor, su presentador, soy ingeniero agrónomo Franklin Guarisma, gerente técnico y auditor del departamento técnico de Global FS para América Latina. Y hoy tenemos en agenda, con relación a lo que es la importancia de la letra A en la cultura de inocuidad de los alimentos, basado en el modelo ABC, es consecuencias de hacer mal las cosas. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener cuando definitivamente hacemos mal todo relacionado con el programa de inocuidad de los alimentos? No cumplimos los procedimientos o tenemos fallas en alguna parte del proceso. Por otro lado, vamos a ver las dos razones más comunes. Esto es bien importante que las fábricas de alimentos lo puedan tomar en cuenta. ¿Cuáles son estas dos razones más comunes detectadas en producción que lleva a lo que es un retiro del producto? FDA anualmente se dedica a, por supuesto, generar estadística en relación a lo que es retirado del mercado. Sin embargo, también va mucho más allá a hacer un trabajo de investigación sobre la causa raíz de por qué está siendo retirado este producto. Vamos a ver los dos motivos o las dos causas más comunes que llevan a cualquier tipo de retiro relacionado con inocuidad de los alimentos. Por otro lado, vamos a ver lo que es los empleados y su actitud, sí, su comportamiento. Va a ser fundamental lo que tiene que ver el comportamiento y el resultado de ese comportamiento en un programa de inocuidad de los alimentos. Entramos después en lo que es el modelo ABC. Ese modelo ABC vamos a tomar unas copias de lo que generan las grandes marcas en Europa y en Estados Unidos, de cómo implementan ese modelo ABC y los llevan a sus procesos y saber cómo funciona totalmente. También la importancia de administrar los antecedentes de manera efectiva. Ya vamos a ver qué significa esto de antecedentes en este modelo, ¿sí? Y cómo funciona de forma efectiva. Y por supuesto, lo vamos a sincronizar con lo que tiene que ver la caja de herramientas. Le voy a presentar para ustedes, sobre todo al Departamento de Recursos Humanos, cómo administrar esta caja de herramientas cuando se relaciona con lo que tiene que ver con antecedentes. Entonces, como comenzamos en esta agenda, hacer las cosas mal nos pueden llevar a situaciones o efectos devastadores totalmente. Estos efectos devastadores pueden tener consecuencias como lo que es un costo de retrabajo, ¿sí? Retiro del producto, puede ser también manejo de quejas de los consumidores, algún tipo de multa o pérdida de reputación. Normalmente las fábricas de alimentos cuando tienen consecuencias graves en lo que tiene que ver un producto o el manejo de lo que es el programa de inocuidad de los alimentos, finalmente tiene este tipo de consecuencias. Quizás las más fáciles de solventar son los costos de retrabajo, pero puede tener más allá quejas graves de consumidores, ¿sí? Y lo que tiene que ver pérdidas en su reputación por el tipo de problema que está teniendo en el mercado.
No solo eso, también los consumidores se afectan. ¿Por qué? Porque puede ser causa de una enfermedad o peor aún lo que es una muerte. Entonces, son condiciones que finalmente podemos llevar como devastadoras. La sociedad también se ve afectada, por ejemplo, por costos de los servicios de salud que nos llevan a lo que es un aumento en la tasa de visitas en las clínicas o en lo que tiene que ver hospitales por cuenta de algún consumo de producto que esté en mal estado. Entonces, esto también se considera lo que es la parte de sociedad. Vamos a ver un poco más real lo que se relaciona con los retiros de productos. Le voy a mostrar aquí la última estadística, la estadística más reciente, enero, febrero y marzo de 2020, ¿sí? Es este trimestre que acaba de pasar. Cómo FDA reporta lo que tiene que ver esas consecuencias devastadoras, ¿sí? Lo que son los retiros de mercado y por su motivo. Está en porcentaje y ven que alrededor de un 57% se relaciona con alérgenos no declarados en la etiqueta. Sigue comandando lo que tiene que ver esta estadística, el parámetro de alérgenos. En los últimos años ha sido el número uno en el tema de retiros de mercados por temas de error en el etiquetado. Número dos sigue siendo lo que se relaciona, casi lo que es un 37% se relaciona a la contaminación biológica, ¿sí? Esta contaminación biológica históricamente se ha mantenido en lo que es el segundo lugar y aquí ha habido un pequeño cambio, ¿sí? En lo que tiene que ver el cruce de contaminación química y materias extrañas. Materias extrañas ha cobrado más fuerza en lo que tiene que ver este trimestre y por supuesto desplaza a lo que tiene que ver contaminación química. Las compañías han aprendido más sobre el tema de regulación en lo que tiene que ver con aditivos, en lo que tiene que ver con todo el manejo de pesticidas y residuos de pesticidas en la industria de alimentos y por supuesto lo ha llevado a una mejor educación y una consecuencia menos graves en lo que tiene que ver con las estadísticas. Quiero ir aquí nuevamente y esta contaminación biológica se relaciona con lo mismo. Seguimos teniendo problemas con patógenos ambientales como listeria, como salmonella, como E. coli, que son los tres que normalmente comandan este tipo de estadística en el mercado norteamericano. Finalmente, calidad, y le parecerá extraño a las personas, a las fábricas, pero calidad también puede llevar a un problema de recall. Un incumplimiento regulatorio puede llevar a un problema de recall. Entonces hay que tener cuidado porque parámetros de calidad también puede ser sugerido lo que es una retirada de un producto o lo que es un recall, ¿sí? Entonces, ya materializadas estas consecuencias devastadoras, podemos ver diferentes ejemplos. Vamos a ver este ejemplo de una fábrica en Estados Unidos. Esta fábrica va con lo que es astillas de madera. Ven aquí en la fotografía, ¿sí? Lo que es ya un ingrediente, esto es un ingrediente, astillas de madera, llegan al producto y parte en las mallas antes de lo que son los rellenos. Finalmente, la fábrica tuvo que destruir $50,000 de producto, perdió 16 horas de tiempo de producción debido a lo que tiene que ver la parada de línea y lo que tiene que ver también el producto y finalmente la inactividad por lo que es la limpieza CIP. Entonces, estas astillas de maderas llegaron a pasar al producto las partículas más pequeñas porque es un producto líquido, sí, un producto terminado líquido y por supuesto llegó a lo que es la etapa final del producto generando esta consecuencia grave. Por otro lado, vean esta consecuencia también, una llave Allen que llega a una mezcladora, fue colocada descuidadamente, el operador olvidó lo que fue esa llave Allen y fue colocada encima de la mezcladora y finalmente llegó a lo que fue el producto. Estas, ven acá lo que son los daños que ha ocasionado la mezcladora, por supuesto la mezcladora también sufrió daños, por la fuerza que tiene la misma llave, pero todo lo que tiene que ver la parte roja, que es plástico, fue destruida y finalmente llega al producto. El mecánico olvida la llave sobre lo que es el motor de la mezcladora en la cinta colectora finalmente y esta cinta colectora por vibración llega a caer la llave dentro de lo que es la mezcladora, así generando también consecuencias de destrucción de producto y paradas de línea.
Algo muy común que ocurre en las fábricas y vemos normalmente en las auditorías: manejo de recipientes, manejo de materias extrañas, plásticos quebradizos, plásticos rígidos, y en este caso lo que es una caja que contiene ingredientes con plásticos filosos encontrados por el consumidor y que finalmente la fábrica no contaba con rayos X. Esto nos lleva a que este tipo de material, cuando nosotros incumplimos lo que se relaciona con el programa de buenas prácticas de manufactura, entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque no tener un rayos X y no tener un programa de buenas prácticas de manufactura de forma robusta, por supuesto, nos puede complicar la situación al final de lo que es la producción. Entonces, le he mostrado esas tres consecuencias que pueden ser devastadoras en una línea de producción. Ya vieron la estadística y finalmente es lo que puede suceder en nuestras plantas, ¿ok? Vamos en el próximo slide, que se relaciona con el análisis de peligro. Y aquí vamos un poco más. Considerar el retiro de alimentos, recalls, como una medida de inocuidad alimentaria en el análisis de peligro. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos finalmente en sus fábricas toman en consideración lo que tiene que ver la retirada de producto del mercado, no necesariamente de ustedes, dentro de su análisis de peligros? El análisis de peligros, recuerden que tiene que ser una actividad en vivo, una actividad que se mantenga viva a través del tiempo. Entonces, posiblemente diferentes recalls en el mercado van a llevar a ustedes a incluir dentro de ese análisis de peligro cualquier tipo de peligro razonablemente previsible o conocido, como lo ven acá. Ven aquí este gráfico, lo que es una persona tratando de hacer ese análisis de peligros. Finalmente he querido materializar aquí razonablemente previsible un peligro que posiblemente no sucedió en mi fábrica, pero puede llegar a suceder porque le sucedió a mi vecino. Entonces, ¿qué sucede? Se convierte en razonablemente previsible. Puedo caer en lo que son estos errores. ¿Cómo estoy tomando en consideración los errores de lo que tiene que ver la competencia, lo que tiene que ver con mi vecino, cuando manufactura algo similar a lo que yo estoy produciendo en mis líneas? Entonces, peligros conocidos, estas montañas que están por aquí, son los peligros que ya yo tengo en mi fábrica, que ya yo tengo mapeado en mi fábrica. Ya yo sé qué tipo de peligros puede llegar a suceder. Sin embargo, tiene que haber una combinación entre los peligros conocidos y los razonablemente previsibles, o lo que tienen la probabilidad de suceder en sus fábricas. Y mejor herramienta no puede ser que tomar en consideración las últimas estadísticas de retiro de producto para saber qué puede haber y qué tiene de relación con mi producción, y también considerarlo en lo que tiene que ver con mi análisis de peligro. Le había mostrado en lo que tiene que ver la agenda. FDA lleva estadísticas, más tiene unas estadísticas mucho más interesantes en lo que tiene que ver con el retiro de mercado, lo que son las causas raíces. Entonces, considerar esta parte va a ser bien importante. Y vean esta estadística: aproximadamente el 26% de los retiros de alimentos del mercado fueron el resultado de seguir incorrectamente los procedimientos operativos estándares. Un 26% marca que el operador o el supervisor no siguió el procedimiento y eso lo llevó a un retiro de producto. Es interesante esa parte. O, por ejemplo, el 32% fue causado por una inadecuada formación. Finalmente fue detectado a través de FDA que esa inadecuada formación de lo que tiene que ver con el operador o el supervisor en la línea finalmente llevó a un error, y por supuesto eso es consecuencia devastadora en lo que tiene que ver con un recall. Otras encuestas realizadas a nivel global, por ejemplo, lo que tiene que ver esta revista de Food Safety Magazine, lanzó lo que fue una encuesta a nivel global, y ven que el 67% de los encuestados de inocuidad alimentaria acordó que a pesar de nuestros esfuerzos, todavía tenemos empleados que no siguen los programas relacionados con inocuidad del alimento dentro de nuestras instalaciones. Una cifra bien complicada en lo que tiene que ver
con los esfuerzos que puede tener una industria en tratar de que la gente entienda realmente la importancia de la inocuidad de los alimentos y que tenga sentido de pertenencia por la línea de producción. Sin embargo, aún los números siguen siendo complejos en lo que tiene que ver con esta parte, en lo que tiene que ver con compromiso, ¿sí? Entonces, y a pesar, vemos aquí de que el 83% de las compañías globales informaron positivamente sobre su capacidad para conducir comportamientos consistentes en la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, vemos anteriormente lo que fue 67% que complica la historia con lo que tiene que ver con el comprometimiento y lo que tiene que ver con el comportamiento. Por otro lado, vemos un 46%, por ejemplo, que verifica lo que es la capacitación y que si se aplica correctamente en el piso de producción. Apenas llega a casi la mitad de las fábricas que realmente verifican que esa capacitación se esté llevando correctamente en el piso de producción. Entonces, aún falta mucho trabajo en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la verificación. Sí, muchas veces vemos el papel de recursos humanos en comprometerse con aquella matriz de capacitación y vemos también a lo que es calidad y inocuidad tratando de llevarla. Sin embargo, se descuida mucho aún el tema de verificar correctamente lo que es la eficacia de esa capacitación en el piso de producción. Y por supuesto, viene lo que es el comportamiento del empleado. ¿Por qué? La medida en que todos los empleados internalizan y aplican comportamientos consistentes con la inocuidad de los alimentos, finalmente está influenciada por sus propias culturas. Es algo que ustedes deben entender. Existen diferentes culturas, diferentes actitudes, diferentes valores, diferentes creencias y la efectividad de la capacitación, así como la de sus compañeros y del negocio. Entonces, todo esto va a influenciar en lo que tiene que ver con el comportamiento del empleado. Y otra cosa que voy a hablar más adelante, que deben tomar en cuenta que muchas plantas se están dejando fuera y no le están tomando importancia. Lo que tiene que ver el comportamiento o la perspectiva que tiene ese empleado en lo que son las nuevas generaciones. Las generaciones anteriores se comportan diferente a lo que tiene que ver a estas generaciones actuales. Entonces, vemos aquí más de estadísticas, mientras que el 36% de los encuestados innovadores reconocieron que estaban midiendo lo que es activamente el desempeño de comportamiento de los empleados. Entonces, escasamente un 36% mide lo que es el desempeño del comportamiento de los empleados. Yo le pregunto a ustedes, su departamento de recursos humanos, ¿cuántos definitivamente miden lo que tiene que ver el comportamiento de los empleados en el piso de producción? Es importante, ¿por qué? Porque los empleados no siguieron los programas de inocuidad de los alimentos constantemente. ¿Por qué no lo siguieron? Se detectó que ese 62% fue por malos hábitos. Un 62% definitivamente estaba con malos hábitos y llevó a lo que es ese tipo de comportamiento. Un 54% muestra la preferencia en hacer las cosas a la antigua, a como él posiblemente lo aprendió y definitivamente no quiere tomar las nuevas reglas en lo que tiene que ver con el piso de producción. O por otro lado, el 34% sigue las instrucciones de su compañero, de otro empleado que le dice, finalmente no lo hagas así, sino como yo te lo estoy enseñando, y posiblemente esa enseñanza sea una violación de un procedimiento. Tristemente, vemos un mercado donde el 30% es una falta de compromiso. Recuerden que estamos hablando de un mercado americano, entonces lo podemos extrapolar a lo que es un mercado latinoamericano, ¿sí? En lo que tiene que ver con la falta de compromiso. Más mapeado por esta revista, finalmente nos lleva a una estadística bien interesante en lo que es falta de compromiso con un 30%. Por eso les dije anteriormente que recursos humanos juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con este contexto y lo que tiene que ver el aprendizaje en este webinar. Entonces, este 30% nos lleva definitivamente a entender lo que es ese modelo ABC. Estos factores, entre otros, son ejemplos que se ajustan a lo que es el llamado modelo ABC, ¿sí? Que le dije anteriormente. Ahora, me preguntan,
Franklin, ¿qué significa ABC? Vamos a desglosarlo. Primero, antecedente. Segundo, comportamiento. Tercero, lo que tiene que ver las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, los antecedentes, el previo, ¿sí? ¿Cómo fue que yo finalmente predispuse todo lo que se relaciona a las reglas dentro de mi fábrica? ¿Cómo es el comportamiento esperado de lo que tiene que ver mis empleados? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué fue lo que resultó de todo esto que yo esperaba? Entonces, se lo voy a mostrar en una matriz que quizás va a ser más fácil para ustedes entenderlo. Un modelo simple y poderoso, como le dije anteriormente. Antecedentes, ¿sí? Que finalmente va acompañado de lo que es un comportamiento. Algo preexistente, algo prefijado a través de lo que es una política, a través de lo que es un procedimiento, lo que es un objetivo y que finalmente yo quiero un comportamiento. Yo estoy esperando un comportamiento del empleado y finalmente va a tener una consecuencia, que esa consecuencia me va a dar una retroalimentación. Esa retroalimentación, ese feedback, finalmente puede ser bueno o puede ser malo, pero finalmente está amarrado a lo que tiene que ver lo que es ese comportamiento. Y finalmente vamos a hablar de lo que es ese antecedente. Vamos a comenzar a tomar la importancia de esta letra A. Cuando les hablaba de la letra A, es el antecedente. Y un antecedente es algo que finalmente viene antes de lo que es el comportamiento. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, un antecedente es un procedimiento comunicado a los empleados sobre técnicas adecuadas de lavado de manos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, algo muy sencillo y que es algo poco cumplido, ¿sí? Hoy día en lo que tiene que ver con el lavado de manos. Posiblemente hoy, con el tema de lo que tiene que ver la pandemia, se cumple un poco más, pero siempre ha sido una lucha en la industria de alimentos lo que tiene que ver el cumplimiento de lo que es el lavado de manos, el procedimiento de lavado de manos. Este procedimiento, escribir este procedimiento es un antecedente. Ahora, hacerlo de forma correcta es un comportamiento y finalmente una consecuencia. Y por supuesto, y se requiere para que un individuo entienda lo que se espera. Por eso es que yo debo tener ese antecedente claro y cómo realizar un comportamiento en el área de producción. Siempre es importante tomar en cuenta esta parte. Por eso es que siempre los invito a dar una leída a lo que tiene que ver a los cambios de esa ISO 22000 porque ha sido cambios interesantes, cambios en lo que tiene que ver la planificación para que usted sepa cuáles son los antecedentes bajo un contexto de la organización de lo que usted debe llevar en relación a esta parte. Ahora, un poco más allá, el comportamiento es cualquier cosa que un individuo hace y es observable. Entonces vemos acá lo que tiene que ver una persona trabajando en la línea de producción con una indumentaria de forma adecuada y cumpliendo lo que es un trabajo de forma adecuada. ¿Cómo yo logro eso? Sí, ¿cómo yo logro ese ejemplo práctico? Finalmente, yo debo tomar en cuenta lo que es el estímulo. Ese estímulo, sea política, sea expectativa establecida, sea capacitación, ayuda laboral, una circunstancia, un evento, ¿sí? Esto finalmente es importante para los trabajadores, estimularlos a tener comportamientos adecuados y, por supuesto, generar consecuencias, que es algo que ya vieron anteriormente, que sigue de ese comportamiento y que es causado por ese comportamiento. Entonces, hacer las cosas bien, finalmente, también debo tomar en consideración es cómo voy a estimular a ese trabajador a hacer todo de forma correcta. ¿Y lo que sucedió? Finalmente, la retroalimentación, lo que sucedió la última vez, cómo se comportó, tendrá un efecto sobre cómo se comportará la próxima vez. Eso va a ser interesante. Por eso vieron anteriormente, más del 30% llega a mapear lo que tiene que ver el comportamiento de los empleados dentro de la fábrica. Ahora, ¿qué tantos tienen mapeados ustedes a los empleados dentro de la fábrica? ¿Qué herramientas están usando para lo que se relaciona con ese comportamiento?
Entonces es importante porque recuerden que existe un ciclo de retroalimentación en el comportamiento, ya sea lo que sucedió la última vez y qué va a ser en la próxima vez. Entonces, dependiendo de la consecuencia, se sostendrá lo que es un cambio en su comportamiento y eso es totalmente importante considerarlo. Véanlo de esta forma un poco más fácil. Yo tengo antecedentes que es igual a lo que sabemos. Finalmente, es igual a lo que sabemos. El comportamiento va a ser la próxima etapa, que es lo que hacemos. Y después nos lleva a las consecuencias, el comportamiento esperado. ¿Sí? Lo podemos ver de esa forma, lo que significa ese modelo ABC. Por otro lado, una gestión eficaz. ¿Cómo yo logro esa gestión eficaz en lo que tiene que ver recursos humanos? Lo primero que yo debo hacer como parte de la gestión eficaz es establecer los antecedentes correctos y más efectivos. Es fundamental para llevar a cabo lo que es un análisis robusto de la causa raíz en un caso, por ejemplo, de bajo rendimiento o un comportamiento inaceptable. Estos dos parámetros que aparecen aquí abajo son los dos parámetros más comunes que existen en la industria de alimentos o cualquier tipo de industria. Ese análisis robusto de la causa raíz, posiblemente yo lo voy a direccionar primero a lo que tiene que ver un bajo rendimiento o un comportamiento inaceptable. Por otro lado, a lo que es introducir un nuevo comportamiento. Yo estoy interesado en introducir un nuevo comportamiento. Entonces, por eso es importante que por lo general el analizar por qué un grupo o una persona se comportó de una manera particular, usted debe tomar dos casos genéricos. Uno, esa persona va a hablar lo siguiente: ¿cuántas veces no escuchó usted? Ah, es que yo no estoy capacitado y soy nuevo en la empresa. Entonces, cuando suceda eso, finalmente usted tiene que revisar lo que tiene que ver esos antecedentes. Por ejemplo, fui entrenado, pero era complejo y aburrido y perdí el interés. Entonces, tome en cuenta lo que tiene que ver esos antecedentes y esos antecedentes lo va a llevar a programar el entrenamiento de manera más consistente para nuevos empleados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir realizar necesidades de ese entrenamiento. Y lamentablemente muchas veces tomamos en cuenta ese análisis de necesidades de forma genérica. Usted tiene que tomar en cuenta que un empleado finalmente no siempre va a ejercer el papel de otro empleado en una línea de producción. Entonces debe ser un antecedente y un análisis de necesidades de entrenamiento dedicado a lo que es la actividad que va a realizar esa persona. Entonces hay que tener cuidado con lo que es análisis de necesidades de entrenamiento, pero que sea totalmente dedicado a lo que tiene que ver esa actividad en el proceso. Por otro lado, le habla, yo sé las cosas correctas que debo hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo atiendo esa parte? Yo sé las cosas que debo hacer, pero resulta que no era físicamente capaz o finalmente no me molestaba hacerlo. Entonces, esos antecedentes, nuevamente, las herramientas para el trabajo que va a ejercer son realmente adecuadas para el propósito o existe un programa de reconocimiento específicamente diseñado para motivarlo e inspirarlo, ¿sí? A que ese individuo finalmente se comporte de la forma esperada. ¿Por qué? Porque él sabe lo que va a hacer, pero él puede decir físicamente no era capaz o no me molestaba en hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado en relación a esto y finalmente cómo yo voy a tomar en cuenta qué tipo de herramienta estoy dando para él para que pueda ejercerlo de forma adecuada o también qué estímulo estoy dando para lo que es esta persona. Va a ser bien importante. Y ese análisis de la causa raíz puede conducirlo, usted debe tener cuidado porque ese análisis de la causa raíz puede conducirlo potencialmente a otras causas bastante diferentes que requerirán acciones correctivas completamente diferentes. Entonces, por eso le digo que debe tener cuidado al momento de establecer esas causas raíces. Entonces, por ejemplo, la capacitación. ¿Cuántas veces de ustedes no capacitaron a las personas? ¿Y cuántas veces la persona le dijo, ah, es que yo no estoy capacitado, ¿sí? O no capacitaron a mi personal. Entonces,
La capacitación tradicional en el aula de lo que tiene que ver en un metraje cuadrado en 4 paredes no siempre es la respuesta más efectiva. Entonces usted debe tomar en cuenta el análisis de causa raíz y sincronizarlo con los antecedentes. ¿Qué está resultando de ese comportamiento? ¿Qué me está diciendo ese feedback? Y meterlo en mi causa raíz. Recursos humanos debe aprender a manejar totalmente causas raíces. ¿Para qué? Para saber cómo es que yo voy a reformular aquellos antiguos entrenamientos o capacitaciones tradicionales. Y esto es algo fundamental, lo que dije anteriormente, las culturas nacionales y el impacto en las generaciones. Vamos a verlo. Fíjense lo siguiente, una fuerza de trabajo, una capacitación tradicional. Entonces, bueno, ¿qué hay de bueno aquí? Están en lo que es el piso de la fábrica. Sin embargo, usted puede ver aquí hasta 4 generaciones. Puede ver aquí lo que es un baby boomer, puede ver una generación X, puede ver una generación Y, que son los millennials, e inclusive una generación Z. Fíjense esta chica, ¿sí? Una persona prácticamente nacida de 1987 o 1994, ¿cómo lo lleva a esta generación? No, 87 posiblemente lo que es los millennials, o 94 lo lleva a lo que son la generación Z. Este señor, que está en una generación mucho más antigua, que es baby boomer, está acostumbrado a usar este tipo de entrenamiento, que quizás no va a ser lo que normalmente estamos buscando o que tenemos como expectativa en lo que es el comportamiento. Le remarco esto porque la chica quizás está en duda, a diferencia de lo que tiene que ver esta señorita, que es una generación definitivamente mucho más nueva, una generación Z, que entiende a través de otro tipo de sistema, entiende a través de la tecnología. Entonces usted debe tomar en cuenta esta parte. Las diferencias entre las generaciones significan que las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo y la colaboración son de forma diferente. La comunicación puede verse afectada. ¿Por qué? Porque entienden de forma diferente. Usted no puede llegar al piso de producción y buscar una metodología tradicional de entrenamiento en una generación Z, porque no lo va a poder recibir, no lo va a poder vamos a decirlo así, distribuir de forma correcta. Entonces, vamos a lo que tiene que ver a desplegar estos antecedentes. Esta caja de herramientas, ¿cómo usted va a usar esta caja de herramientas, sobre todo recursos humanos? Aquí lo importante, y también siempre le recomendamos, es que eche un vistazo a sus actividades, por ejemplo, con los departamentos de higiene y salud laboral, ¿sí? Para que obtenga también otro tipo de feedback en relación a eso, ¿sí? A ver qué otro tipo de comentarios puede ser útil. Por ejemplo, de hecho, los líderes de la industria de inocuidad alimentaria se asocian muy bien con lo que tiene que ver con el personal de seguridad y lo que tiene que ver la parte laboral, sí, así como operaciones, recursos humanos, mantenimientos, para determinar colectivamente los comportamientos controlados en los empleados y que finalmente los lleve a alcanzar lo que son esas metas. Entonces, esa caja de herramientas la va a ver de esta forma. Tenemos 15 herramientas en esa caja. Primero, la inversión, y ya lo vamos a detallar. Los directores y los gerentes senior, el conocimiento de peligros y los riesgos, la confianza, la competencia, los procedimientos simples, la capacitación, las expectativas, el reforzamiento en el piso de trabajo, lo que tiene que ver la comunicación y el mensaje, los equipos y las herramientas que usted va a proveer, las medidas que va a tomar en cuenta, lo que tiene que ver las mediciones, ¿sí? Tomas de decisiones, así como el tiempo y la confianza. Entonces, esta matriz que me lleva, recuerden que es la letra A, que es antecedente, debe abordar lo que se relaciona a la causa raíz específica. Cualquiera de estas puede ser una causa raíz específica y finalmente esto lo llevará al aumento en el rendimiento de su plan de inocuidad de los alimentos.
y por supuesto creará una mejor conexión con lo que tiene que ver entre la compañía y lo que se establece con el comportamiento de lo que son los empleados. Vamos a detallar la primera. Entonces, fíjense, directores y gerentes senior, lo que tiene que ver con el liderazgo dentro de la compañía. ¿Qué es esta herramienta? Necesitan, como lo dice ISO, en lo que tiene que ver con el comprometimiento, necesitan mostrar su compromiso claro y constante para preparar alimentos seguros. Los directores deben tomar en cuenta totalmente la dedicación de tiempo y esfuerzo que incluye, por supuesto, educar al personal. Esto va a ser bien importante que todas las personas relacionadas en la gerencia senior y lo que tiene que ver la dirección se comprometan a que tanto el personal que labora en la planta como los proveedores finalmente jueguen un papel importante en el soporte a la inocuidad de los alimentos. Que ese director salga a todos comunicando de que se compromete totalmente y se hace responsable por el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos en lo que tiene que ver las líneas de producción. Y por supuesto, la incorporación del nuevo personal, las personas de las agencias, contratistas, todo esto debe oportunamente llevarlo a ustedes a entender el compromiso de los directores y los gerentes en el piso de trabajo. La herramienta número 2 se relaciona con la confianza y lo que es la apertura. ¿Qué es esto? Dar apertura a ese entorno que permita a los empleados hablar si se sienten o sienten realmente que la inocuidad de los alimentos se ve comprometida y en cada esquina de lo que tiene que ver ese piso de producción puede llegar a ser afectado por lo que tiene que ver el programa de inocuidad de los alimentos. Entonces, ese programa de inocuidad de los alimentos está siendo afectada la línea de producción. ¿Cuál es la confianza que tengo yo como trabajador y la apertura que tengo yo para comunicar esto a mis supervisores? Eso es importante, generar esa confianza y esa apertura. Por otro lado, lo que es la conciencia de peligro y riesgo. ¿Qué tanto las fábricas toman en cuenta lo que tiene que ver ese análisis de peligro dentro de la instalación basado en lo que es el contexto de esa organización? ¿Saben las fábricas, saben los directores y los gerentes cuáles son los riesgos que pueden tener o los peligros que pueden tener para llegar al cumplimiento de lo que es un objetivo, al cumplimiento de lo que tiene que ver una política? Entonces, la empresa debe conocer todos esos peligros y esos riesgos relevantes que podrían tener un impacto en lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿ok? Y sobre todo para su negocio y, por supuesto, comunicarlo de forma efectiva a lo que tiene que ver el personal y se consideren algunas aplicaciones o algunas técnicas utilizadas para que finalmente puedan llegar a mitigar esto, ¿sí? Entonces, ustedes tienen diferentes técnicas en el mercado para poder llegar a lo que es mapear lo que son riesgos, lo que son peligros, lo que son oportunidades, lo que son fortalezas y por supuesto esto es lo que deben llevar a cabo en las instalaciones. Por otro lado, las comunicaciones, el número 4, la cuarta herramienta, las comunicaciones y mensajería. ¿Qué significa esto? En realidad estamos hablando de una buena comunicación que asegura que esa estrategia que están estableciendo ustedes en lo que son las expectativas de inocuidad de los alimentos, finalmente sean bien recibidas y de manera consistente y, por supuesto, entendida por todos los empleados en la fábrica. El objetivo, recuerden siempre, es educar, informar y crear conciencia entre todos los nuevos empleados y los existentes sobre las prácticas seguras que finalmente suman la responsabilidad en lo que tiene que ver su papel para garantizar lo que es la inocuidad de los alimentos. Entonces, eso es importante y sobre todo lo que es la protección de la marca. ¿Cómo se está manejando lo que es la mensajería o las comunicaciones internas y externas en virtud de lo que es el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos? Por otro lado, en relación a lo que es la herramienta 5, procedimiento simple. Haga las cosas simples. Ya se dio cuenta lo que tiene que ver la estadística de FDA. La mayoría no hace
el seguimiento a los procedimientos simples, a lo que son los procedimientos operativos estándares. Entonces, haga procedimientos simples, no complique la vida de los empleados. Por ejemplo, hágalo con fotografía, hágalo buscando lo que es un diagrama de flujo, un fácil entendimiento, ¿sí? Y evitar aquellos formularios complejos, una gran escritura en lo que tiene que ver los formularios y que finalmente ningún operador va a leer. Recuerden que muchas veces tenemos operadores con deficiencias en la lectura y cuando usted le coloca un texto de 500 palabras, 600 palabras, 300 palabras, no lo va a leer. Entonces busque ayuda gráfica para todo lo que tiene que ver con procedimientos simples, ¿ok? Que los lleve al entendimiento, lo que tiene que ver con el tema de publicaciones a través de medios digitales, sean televisores en la línea de producción, eso va a ser fundamental. La herramienta número 6 lo lleva a la toma de decisiones. Entonces, considere la posibilidad de crear una ruta de escalada independiente que permita al equipo de inocuidad entrar en contacto con los líderes de la organización, que tengan la capacidad y lo que tiene que ver también la apertura para que pueda llegar esa comunicación de forma directa del equipo de inocuidad hasta el líder de la organización, que no tenga que pasar por tantos puentes y que finalmente lo que es el líder de la organización tome decisiones adecuadas, ¿ok? Y por supuesto que no se vea comprometida cuando los equipos, por ejemplo, de producción y comerciales que están bajo presión por temas de recortes, entonces no se vea interrumpida lo que tiene que ver esa comunicación y lo que es la toma de decisiones en cualquier situación de emergencia o estrategia emergencial. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte. Por otro lado, mediciones, medidas. ¿Qué es esto? Indicadores. Trate de llevar indicadores claves utilizados para lo que es el rendimiento de la inocuidad de los alimentos. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos llevan mediciones del comportamiento de lo que es inocuidad de los alimentos? Lo que tiene que ver reclamos de consumidores, lo que tiene que ver revisión por la gerencia, lo que tiene que ver producto retenido, cajas o toneladas retenidas en el área de producción, cómo están haciéndose estas estadísticas y cómo definitivamente están viendo lo que está sucediendo incorrecto y qué tiene que ver esta estadística con el comportamiento de la persona en el piso de producción. ¿Qué hay relacionado con el comportamiento de la persona en el piso de producción? Eso es importante. Lo que tiene que ver herramientas y equipos es fundamental. Los empleados deben tener lo que son sus herramientas. Busque facilitar lo que es el tema de implementos, lo que tiene que ver uso de equipos de protección, lo que tiene que ver sus uniformes, lo que tiene que ver los locales, los edificios, que sean aptos para lo que es su uso. Entonces, ustedes se han preguntado alguna vez, ¿hemos proporcionado a cada empleado el entorno adecuado para lograr el éxito? Eso también lo ven en lo que tiene que ver la norma ISO 22000. Todo eso es fundamental. El ambiente de trabajo es fundamental. La compañía debe evaluar adecuadamente lo que tiene que ver las incorrectas condiciones que puede tener en lo que es la fábrica, ¿sí? En las estructuras de la fábrica. ¿Para qué? Para buscarlo en relación a eso y poderlo corregir. Entonces, tomar en cuenta otras consideraciones, como el área de salud, como el área de higiene laboral está viendo problemas en lo que tiene que ver los empleados, capacidad de los empleados. Por ejemplo, solo después de una discusión, hay una publicación donde habla en esta misma revista de solo después de una discusión y evaluación se descubrió que el empleado era daltónico y físicamente incapaz para detectar o distinguir lo que es un color rojo de un color verde. Entonces, otro trabajador básicamente fue identificado que tenía imposibilidades de vaciar los ingredientes en una tolva sin tocar el borde de la tolva, con el exterior de lo que tiene que ver la caja de ingredientes. Pero el supervisor observó que el empleado inclinaba rutinariamente la caja de ingredientes sobre la tolva, o sea, cometía el error. Entonces se dio cuenta que finalmente lo que era la caja de ingredientes era demasiado pesada y finalmente por eso el empleado incumplía constantemente. Entonces son
condiciones que usted debe tomar en cuenta en lo que tiene que ver con equipos y herramientas, lo que es el proveer este tipo de herramientas de forma adecuada. Lo que tiene que ver el 9, la inversión. Es necesario comprometerse con un proceso, ¿sí? Toma decisiones con el presupuesto. Siempre pregunto, ¿existe un presupuesto para lo que tiene que ver con reformas de inocuidad de los alimentos? Mejoras en lo que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, mejoras en las medidas de control relacionadas con inocuidad de los alimentos. Eso es fundamental. Existe un presupuesto en relación a esto. El equipo de ingeniería tiene un presupuesto anual. Eso es totalmente clave para mejorar lo que tiene que ver inocuidad de los alimentos. No vale nada con tener buenas intenciones y no tener un presupuesto para mejora e inocuidad de los alimentos. El tiempo. Debe asegurarse de que los empleados tengan suficiente tiempo para realizar sus tareas, no atraparlos o acorralarlos en lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que ejerzan sus tareas de forma correcta y que no se vean obligados a tomar atajos para mantenerse al día. Entonces el tiempo es fundamental en lo que tiene que ver cada actividad. Las expectativas, los empleados deben entender la responsabilidad, deben entender que son responsables de garantizar lo que es el programa de inocuidad de los alimentos, deben conocer los riesgos y lo correcto en todo momento. Entonces, es importante que no deban salirse de las conductas inaceptables. Y esto debería lograrse mediante una capacitación, por ejemplo, una educación totalmente dedicada para este tipo de empleado, ¿ok? Y que se considere también un enfoque con los compañeros de trabajo, cómo los compañeros de trabajo lo están monitoreando en relación a esto, y por supuesto, medidas un poco más forzadas que se relacionan, por ejemplo, con instalación de cámaras en las líneas de producción para monitorear lo que son esas expectativas. Yo estoy esperando un buen comportamiento de los empleados, entonces yo puedo colocar cámaras, puedo hacerlo a través de lo que tiene que ver los mismos supervisores, puedo hacerlo a través de los mismos operadores o compañeros, y también, por supuesto, lo primero es el tema de educación dedicada, ¿sí? A través de lo que es un correcto análisis de causa. La competencia se define como el conocimiento, las habilidades y los comportamientos de los trabajadores que necesitan desempeñar sus funciones en lo que tiene que ver con el programa de inocuidad de los alimentos y que sea de forma efectiva. Entonces, ¿cómo los está calificando usted? ¿Cómo usted sabe que lo que tiene que ver un funcionario o lo que tiene que ver un empleado de la fábrica tiene la competencia adecuada para realizar cierto tipo de actividad y que no afecte lo que es el programa de inocuidad de los alimentos? Eso va a ser fundamental, el tema de competencias. Entonces debe mapearlo absolutamente. El número 13 no podía quedar por fuera lo que se relaciona con la capacitación. Es esencial para garantizar que el empleado sea competente, lo que vimos anteriormente en la número 12, que incluye una variedad de oportunidades de aprendizaje. Existen diferentes metodologías para usted capacitar a lo que tiene que ver un empleado y no necesariamente llevarlo a un espacio cuadrado donde, por supuesto, como vieron en la estadística anteriormente, me aburre lo que es este espacio. Entonces, posiblemente es enseñarlo un poco más con lo que tiene que ver el tema de el piso de producción y que él pueda enseñar a otros a través de la misma práctica. Recuerden que la forma más fácil y mejor demostrada de capacitar a una persona y enseñarla es a través de la práctica, ¿sí? Enseñando a otra persona a través de la práctica. Entonces, es importante esta parte para que pueda considerar lo que es una capacitación eficaz, ¿ok? Y asegurarse que todo el equipo de recursos humanos esté totalmente comprometido también y que apoye este tipo de capacitaciones. La confianza, como lo vimos amarrado anteriormente, tiene que ver con la apertura. Entonces, el entrenamiento, la tutoría, todo esto va a dar confianza a lo que tiene que ver al empleado. Esto es vital para determinar que también las personas se entienden y finalmente confían en la capacitación.
Yo he llegado, por ejemplo, en auditorías o capacitaciones, entrenamientos, donde la persona no siente confianza en lo que son las capacitaciones anteriores que recibió con la empresa. Entonces, es una forma diferente de capacitarlos, usar diferentes herramientas, usar tecnología. Nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, yo uso mucha tecnología, muchas dinámicas que se relacionan con tecnología, porque hoy en día realmente el ambiente de trabajo, la fuerza de trabajo ya está en una media no mayor de 30 años, esto es una media de 27 años. Entonces, ¿qué sucede? Ya entienden de forma diferente, buscan de forma diferente. Si usted lo hace al método tradicional, se va a dar cuenta que posiblemente se van hasta a hacer algún tipo de comentarios hacia su persona, pueden burlarse de usted porque usted está haciendo dinámicas que ellos no conocían, que eran muy antiguas. Entonces usted debe buscar adaptarse a lo que, o a la forma o la perspectiva que tienen ellos en sus pensamientos. El refuerzo, por el último, se relaciona con recompensas, incentivos, también desincentivos. ¿Por qué los desincentivos? Porque usted debe considerar las reglas. ¿Cuándo yo te voy a quitar un incentivo? ¿O cuándo yo te voy a dar un incentivo? Esto es importante. Las recompensas, cuando se combinan con programas de reconocimientos justos y transparentes, finalmente pueden ayudar a la gerencia a guiar los objetivos deseados en lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Entonces, es importante que estos programas deben estar diseñados para acomodar las diferencias culturales y las diferencias de personalidades dentro de una organización. Entonces, los colegas de recursos humanos deberían poder brindarle un valioso apoyo en lo que tiene que ver diseñar un sistema de recompensa efectivo y, por supuesto, la responsabilidad y el cumplimiento claro que fomenten lo que es ese compromiso en el piso de producción, lo que es el empoderamiento, el sentido de propiedad por las cosas, por cuidar los equipos, por cuidar los alimentos, que sienta lo que es propiedad o compromiso en lo que es su marca. Eso va a ser bien importante para cuidar toda esta parte. Entonces, usted puede dar comentarios positivos, a otras personas comentarios negativos, debe tener esta parte en cuidado, más también hacérselo saber. Compartir lo que es mejor demostrado en las prácticas. Usted puede publicar, por ejemplo, una mejor práctica hecha por un operador y eso lo va a llevar a que él se motive más. ¿Por qué? Porque esa práctica está siendo mostrada para el resto de las personas. Eso finalmente es un incentivo. ¿Sí? Aprender también de los fracasos. Esto no lo debemos hacer, entonces las personas ya van a saber que eso no lo deben hacer. Otra cosa son premios individuales. ¿Cuándo fue la última vez que usted colocó una bandera o un banderín, por ejemplo, en un área que cumplió perfectamente las buenas prácticas cada vez que usted pasó por el piso de producción o a través de una auditoría o un checklist que hace cada semana? Eso es importante, esos son incentivos que reconocen y que a ellos les gustan en particular, ¿sí? Entonces, señores, necesitamos hacer lo que hacemos mejor y de manera más inteligente para optimizar el retorno de la inversión y los esfuerzos. Eso va a ser fundamental. Y como lo decía Benjamin Franklin, al no prepararse, te estás preparando para fallar. Entonces, al obtener los antecedentes correctos, al usted tener ese modelo ABC totalmente desarrollado en su planta, totalmente implementado, entonces usted va a tener antecedentes correctos. ¿Por qué? Porque está teniendo una retroalimentación correcta. Por supuesto, estamos estableciendo las condiciones óptimas para hacer las cosas bien a la primera y ser lo más eficiente posible. Entonces, eso significa lo que se relaciona el modelo ABC y que diferentes industrias, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo manejan muy bien porque tienen sincronía total con el área de recursos humanos. Si usted no tiene sincronía con el área de recursos humanos, le complica totalmente lo que es esta actividad porque simplemente no va a llevar lo que es un programa de educación totalmente eficaz. Y recuerde que a los empleados, sobre todo nuevas generaciones, le puede parecer totalmente aburrido el tema de lo que es la capacitación tradicional, ¿sí? Entonces, con esto
quiero cerrar lo que es el día de hoy en relación a esta parte, en lo que es un modelo ABC, lo que es el comportamiento, lo que tiene que ver la retroalimentación y que lo lleva a un antecedente, saber lo que finalmente ese comportamiento dio como resultado y que yo voy a tomar para la próxima oportunidad y corregirlo a través de ese análisis de causa. No me quiero ir sin antes invitarlos a este 25 de junio. Vamos a tener un próximo webinar que se llama Ingeniería Preventiva, Buenas Prácticas de Fabricación. Va a ser con Renato Matsuoka, japonés, experto en sistemas de proceso, y espero que todos se puedan juntar. Esta agenda va a ser regulaciones sobre actividades de mantenimiento. Entonces, siempre estamos dedicando a diferentes áreas. Acaban de ver que yo hablé sobre todo dedicado a recursos humanos. Este webinar va a ser dedicado a la gente de mantenimiento. Yo los invito a que puedan invitar ustedes a la gente de mantenimiento a unirse a la gente de ingeniería, porque va a estar bien interesante. Vamos a hablar de diferentes técnicas de mantenimiento, de ingeniería, qué significa toda la parte de incumplimiento de programas de trabajo cuando están haciendo reformas en la fábrica. Entonces, ¿qué habla FDA? ¿Qué habla FISMA? ¿Qué habla el CODES? ¿Qué habla ISO? ¿Qué habla ANVISA en este caso para lo que es la región de Brasil? Usted debe tomar en cuenta lo que son los 9 puntos claves para mantenimiento, ¿sí? Lo que tiene que ver las buenas prácticas de mantenimiento, lubricantes y químicos, las herramientas, las reparaciones temporales. Esto es algo crítico en la industria de alimentos. Cada vez que auditamos, reparaciones temporales, mantenimiento adora reparaciones temporales, programas relacionados con puntos críticos de control. Esto también lo vamos a ver, ¿ok? Por otro lado, recuerden que tenemos en su Education Center todo lo relacionado con el tema de nuestra página en YouTube, todo lo que es Global FS Latam. Es importante tomarlo en cuenta. Allí estamos publicando todos nuestros videos y para que ustedes puedan igualmente revisarlo o verlo después. También tenemos disponible lo que son cursos online a distancia, cursos de 2 horas, de 4 horas, de diferentes horas para que ustedes puedan finalmente interactuar con nosotros, contratarlos. Son sumamente económicos y totalmente lo pueden adquirir, ¿ok? Puede ser a través de pago PayPal, puede ser a través de tarjetas de créditos o transferencias, totalmente disponible para ustedes. Los invito para unirse a nuestro grupo técnico de WhatsApp. Sí, hay diferentes personas que ya están unidas. Hay un grupo para toda América Latina de habla hispana. Ese grupo técnico internacional únicamente hablamos y postamos cosas relacionadas con preguntas técnicas. Las personas interactúan, las fábricas preguntan, oye, tengo una duda en relación a lo que se relaciona, a lo que tiene que ver con el tema de un proceso térmico, una actividad de agua, cómo realizar un test de un microorganismo. Usted lo puede allí postar y totalmente va a ser respondido por diferentes especialistas que trabajan a nivel mundial en esta parte. Este grupo está con diferentes personas de diferentes países, inclusive Europa. Y tenemos un grupo dedicado para la región en portugués, la región de Brasil, que también es totalmente válido, ¿sí? Dejo con ustedes los contactos, ¿sí? Sobre todo atención al cliente, que es info@globalfoodsafety.com. Y recuerden, todo esto va a ser grabado, está siendo grabado para que usted lo pueda totalmente tomar en la página de YouTube. ¿Sí está bien? Entonces, le doy muchas gracias por haber participado en lo que tiene que ver el día de hoy. Lo vamos a dejar postado en lo que tiene que ver la página de YouTube y cualquier cosa estamos siempre en contacto. Muchas gracias y hasta luego.